toda Latinoamérica y allí he conocido a muchísimos países, así que para mí es un placer tener conexión y contacto con vosotros. Y ahora más con este asunto de la educación, que es el que en realidad siempre me ha gustado más y desde que hace unos años me dedico más, ¿no? Entonces, bueno, como ha comentado Raquel, me han invitado a hablaros un poco de este enfoque que se denomina STEAM. Seguramente algunos de vosotros o muchos de vosotros habréis oído ya hablar de esto o quizá de algo que está muy relacionado, que es el STEM, que es las mismas siglas pero sin la A, ¿no? Pero bueno, nosotros en nuestro grupo de investigación, también aquí en el colegio, pues nos interesa más este enfoque con la A incluida, que ahora os comentaré brevemente. Bueno, en primer lugar, os voy a contar un poquito brevemente qué es STEAM. STEAM es un nuevo enfoque educativo, una nueva, no sé, un enfoque, diríamos, algo un poco más amplio, porque luego metodologías en realidad para llevarlo al aula hay muchas y diversas, pero de alguna manera es un nuevo enfoque más amplio que, según los autores, tiene diferentes pilares, ¿no? Pero podríamos resumir que tiene 4 pilares fundamentales. El primero de ellos es la integración de las diferentes disciplinas. El segundo es el fomento de actitudes. El tercero es el fomento de la creatividad. Y el cuarto es la búsqueda de la igualdad o de la equidad. Entonces, bueno, voy a empezar un poco la charla hablando un poco de estos 4 pilares fundamentales que engloban el STEAM, ¿vale? Si queréis poner preguntas ahí en el chat, pues bueno, si no luego o intentaré por el camino, pero va a ser más difícil ir tomando alguna nota de vuestras preguntas. Vale, bueno, en primer lugar, el primer pilar es el de integración, ¿sí? ¿Y por qué la integración? Bueno, pues esencialmente, fijaros, STEAM en realidad son las siglas de la S de Science, la T de Technology, I de Engineering, A normalmente se entiende que corresponde a Arts y la M de Mathematics, ¿no? Son las siglas, por tanto, de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. Lo que busca, por tanto, este enfoque es de alguna manera integrar estas disciplinas. Para bastantes autores opinan que no habría que cerrarse a esa A, entenderla solo como artes, sino que incluso podemos extender esa A a un ámbito más amplio y entenderla como un all, como un todo, y quizá trabajar también, ¿por qué no?, el ámbito humanístico desde este enfoque, las ciencias sociales, la geografía, la historia, la lengua o la educación física, ¿no? Y de alguna manera entender esto de una manera incluso más amplia. Esto es porque, bueno, el origen de este movimiento tiene que ver más con el STEM, sin la A, que vino a potenciar un poco la parte de tecnología e ingeniería en las aulas, y después se añadió esta A para darle también un enfoque también más integrador, más incluir las artes. Entonces, bueno, en esa misma línea uno puede entender el STEAM de una manera todavía más amplia y asumir que la A un poco representa todas las demás materias, ¿no? Entonces, bueno, sobre la integración de las diferentes disciplinas, pues hay diferentes maneras, ¿no?, de llevar a cabo esta integración. Por ejemplo, en el nivel más bajo se suele representar el nivel disciplinar, ¿no?, que es como tradicionalmente hemos aprendido, como tradicionalmente se suele todavía enseñar en la mayoría de los centros, donde cada disciplina es más o menos independiente de las demás, ¿no? En educación primaria, mi experiencia se ciñe en educación sobre todo a España, ¿no? Entonces, cuando hable de ejemplos, casi siempre estoy pensando en el entorno de España. En general creo que no es muy diferente, pero bueno, sí que puede ser diferente quizá en alguno de vuestros países, ¿no? Pero en España normalmente en educación primaria pues tenemos diferentes asignaturas, en secundaria también. En primaria es verdad que los docentes suelen tener una formación más transversal, entonces no es raro que un mismo docente se encargue de varias asignaturas, suele ser lo normal, aunque cada vez tienda menos con algunas situaciones, pero en general un mismo docente tiene varias asignaturas y es más fácil que busque una conexión entre ellas, ¿no? Pero por ejemplo ya en secundaria casi siempre los profesores son especialistas de su disciplina y hay muy poca conexión entre ellas, ¿no? Entonces, tradicionalmente se trabaja de forma disciplinar, ¿no? Aprendemos de forma separada cada una de las disciplinas. El primer nivel de integración que se suele representar es el que se llama multidisciplinar, que consiste en, de alguna manera, abordar un mismo problema desde diferentes puntos de vista, pero sin que haya necesariamente una relación entre ellos. Un nivel más alto sería ya el interdisciplinar, como hablaba antes Antonio, ¿no?, que se trata de buscar conexiones entre las diferentes disciplinas, asignaturas, materias, campos de conocimiento, como queramos llamarle, para encontrar una solución a un problema o para aprender acerca de un problema, ¿no? Y en el nivel más alto de integración, ojo, no siempre más alto tiene por qué significar mejor, depende de cada proyecto, de cada objetivo, habrá que buscar el nivel adecuado, pero digamos en el nivel más alto de integración estaría ya el transdisciplinar, que lo que pretendería sería incluso abordar los problemas o buscar soluciones a problemas
a través de una manera, digamos, amplia, donde yo busque los elementos que me hacen falta, que pueden ser de la ingeniería, pueden ser de las ciencias o pueden venir de las humanidades o de las artes, y de esa forma borrar un poco las diferencias o las barreras entre las diferentes asignaturas o disciplinas y buscar la solución a un problema desde lo que yo necesite, de una manera más disciplinar. Bueno, en el ámbito del STEM y del STEAM, que busca como objetivo llegar a integrar esas disciplinas, a pesar de ello no existe o no está claro qué manera es mejor. Como decía un poco antes, no es que necesariamente haya que llegar siempre al nivel transdisciplinar o que siempre es mejor el nivel interdisciplinar. Hombre, se entiende que siempre lo ideal sería moverse en uno de esos dos de ahí arriba, ¿no? Que es lo que consiguen realmente una integración un poquito entre las disciplinas. Pero bueno, entre inter o trans tampoco está claro que es necesariamente mejor. Puede depender de los proyectos o los objetivos que yo me plantee, ¿no? Entre los investigadores, pues se reportan más beneficios en una dirección por un área o en otro lado por otra. Cada uno tiene su propia preferencia, pero bueno, yo creo que lo mejor es, dependiendo del proyecto que uno se plantee, pues llegar a un nivel u otro. De hecho, por ejemplo, en el STEM y el STEAM tampoco existe entre los investigadores un consenso muy claro de cuántas disciplinas hay que integrar para realmente tener un proyecto STEM o un proyecto STEAM. Uno puede encontrar proyectos educativos en colegios o a nivel de investigación también proyectos donde simplemente se integran solo dos áreas, pues típicamente algo de tecnología con algo de matemáticas o algo de ciencias, y ya se le llama proyecto STEM, ¿no? O STEAM. Y otros, sin embargo, comentan que haría falta realmente integrar las 4 letras del STEM o las 5 del STEAM para realmente tener un proyecto STEM o STEAM. Bueno, eso puede ser una discusión académica o puede ser una discusión más filosófica, pero en el fondo es un poco acotar qué definimos por STEM o STEAM, pero como digo, ni siquiera los investigadores en este campo todavía tenemos un acuerdo exacto de lo que esto es, ¿no? Porque es un enfoque relativamente nuevo que todavía tiene además algunas cosas por definir, ¿no? Pero bueno, uno de los pilares claros es llegar a ese nivel de inter o transdisciplinaridad a la hora de desarrollar proyectos en esta línea, ¿no? Para conseguir un aprendizaje mucho más integrado de las diferentes materias. Voy a intentar llevar un poco el tiempo porque, como casi cualquiera que nos dedicamos a educación, me puedo enrollar mucho y tenemos que cumplir el horario. Bueno, el segundo objetivo, el segundo pilar fundamental dentro del STEAM y del STEM también, ¿no? Pero del STEAM más en particular, es el desarrollo de actitudes, ¿no? La palabra actitudes, pues fuera del ámbito educativo, tiene una interpretación que no abarca todo lo que entendemos en el ámbito educativo por actitudes, ¿no? Actitudes representa, por ejemplo, el disfrute o el gusto por lo que se está haciendo, por las diferentes disciplinas, por las diferentes asignaturas en cada momento. Representa estar motivado, a ser posible de forma intrínseca, hacia lo que estás haciendo. Representa además, o una parte importante, muy importante de las actitudes, también hablaremos después, es la autoeficacia, que consiste en sentirse capaz de hacer lo que se te plantea. No significa que no te cueste, que no sea difícil, que no requiera un esfuerzo, todo lo contrario, pero sí que tú te sientes capaz de lograrlo, ¿no? Y eso es muy importante. Y va muy relacionado con el siguiente punto, que es también el fomento de la autoestima, ¿no? Veremos luego también hablar de igualdad, que esto es muy importante, ¿no? ¿Cómo se logra fomentar todas esas actitudes positivas? Bueno, pues existen diversas metodologías para lograrlo. La clase tradicional, que es lo que todos entendemos por una clase tradicional, más expositiva, donde el alumno copia, escucha y atiende y sigue unos pasos muy guiados por parte del docente, tiene cosas y elementos positivos, pero no es la mejor manera de fomentar unas actitudes positivas. Entonces conviene mezclarlo, combinarlo con otro tipo de metodologías donde haya más elementos manipulativos, más experimentales, donde se trabaje con problemas más cercanos al alumno, que a él le importen, problemas reales que se suelen llamar, y donde también se fomente el trabajo en grupo, el trabajo cooperativo, colaborativo, ya cada uno un poco desde el enfoque que prefiere, ¿sí? Entonces, este sería otro de los pilares fundamentales del STEAM, que también lo comentaba Antonio hace un momento, ¿no? Lo de fomentar, él hablaba de la motivación, pero un poco más allá, no solo la motivación, sino otras actitudes muy importantes, como disfrutar de lo que haces, como desarrollar tu propia autoestima o tu propia autoeficacia, ¿sí? Bien, un tercer pilar fundamental dentro del STEM y del STEAM, de hecho este fue uno de los primeros empujes más grandes que se vio, fue esto de fomentar la creatividad, ¿sí? Fomentar la creatividad. A todos los educadores
y en los medios, pues se nos llena la boca, ¿no?, con esto de la creatividad, porque realmente todos valoramos, y más hoy en día, la necesidad de desarrollar la creatividad y de potenciarla en las aulas, incluirla más en nuestro sistema educativo y en lo que hacemos en las aulas. La realidad es que la creatividad es un concepto muy complejo. Desde los años 70 del siglo pasado, sobre todo al principio en Estados Unidos, que es donde emergen los estudios educativos más potentes tradicionalmente desde hace mucho tiempo, pues ha venido desarrollándose un estudio profundo de lo que es la creatividad, lo que se entiende por creatividad y cómo se desarrolla la creatividad en el aula. Como insisto, no hay tampoco un consenso, como ocurre, esto no son, yo venía de la física, ¿no? En la física es más fácil encontrar consensos, aunque también tenemos las nuestras, pero es más sencillo, pero en ciencias sociales como educación existen diferentes objetivos, diferentes perspectivas, que eso influye también en tu manera de entender las cosas, ¿no? Entonces el consenso siempre es más complejo y más en un constructo como este de la creatividad que en sí mismo es muy complicado, ¿no? Entonces existen muchos modelos diferentes de creatividad, muchos tests diferentes que hablan de diferentes dimensiones de la creatividad. Entonces, bueno, uno puede hacer un barrido de todo eso para intentar entender o intentar ver qué se entiende por creatividad en general y en el ámbito educativo en particular. Y bueno, nosotros, por ejemplo, para concretar también aquí un poco, pues dentro de ese barrido hemos elegido dos esquemas de creatividad o dos perspectivas, ¿no? Que las he puesto aquí un poco porque también veáis en qué consiste esto de la creatividad, porque a veces es un concepto muy, muy abstracto, ¿no? Que no tenemos claro en la práctica qué significa. Bueno, pues mirad, en el esquema que veis a la izquierda, que fue propuesto por Glaveanu, son todos, igual que Lubar y Thornhill-Miller, Lubar especialmente, pues Lubar y Glaveanu son dos grandes popes que decimos en la investigación, ¿no? Dos de los grandes dedicados a la creatividad, ¿no? Bueno, pues Glaveanu, por ejemplo, propuso un esquema en el que, atendiendo a la tradición histórica de las diferentes disciplinas, pues él habla de creatividades artísticas, creatividades científicas y creatividades más artesanales, ¿no? Dentro de la creatividad artística, pues está lo que muchas veces llamamos el pensamiento divergente, que es la capacidad de ocurrir, ¿no?, de que se te ocurran diferentes ideas de alguna manera, ¿no? Ser capaz de conectar ideas que están separadas. También en la creatividad artística se encuentra el valor de la espontaneidad y también el valor de la originalidad, ¿no? Luego, dentro del ámbito de la creatividad científica, pues se suele considerar más la resolución de problemas, el pensamiento convergente, ¿no?, buscar soluciones más concretas, el pensamiento analítico, muy cercano a las matemáticas o la física, ¿no? Y luego también dentro de la creatividad científica está la parte de utilidad y dar valor a lo que haces. Podría ser también transversal, pero bueno, se considera, o este autor al menos la engloba dentro de la creatividad científica, ¿no? Dar valor a lo que estás creando, ¿no? Está muy cercano al valor que tiene hoy en día la ciencia en la sociedad. Es muy alto. Y luego tenemos una parte de creatividad artesanal, donde este autor engloba cosas como la fabricación de objetos, las habilidades prácticas, la manipulación diaria. Fijaros que este esquema a nosotros nos parece muy interesante para el enfoque STEAM, porque de alguna manera se pueden ver representadas las diferentes disciplinas, las ciencias y las matemáticas, se puede ver representado la parte artística, pero también la parte de tecnología o incluso de ingeniería, con la parte de diseño, construcción y fabricación de objetos que hay ahí en la parte de la creatividad artesanal. Entonces nos parece que ese triple enfoque encaja bastante bien con lo que sería el STEAM, ¿sí? Y bueno, ahí ya vais viendo de qué elementos, ¿no?, consta esto de la creatividad. Además, también esto rompe una barrera, porque cuando hablamos generalmente de creatividad en la calle, pero también entre docentes, solemos pensar solo en actividades artísticas. La creatividad se asocia al arte y casi siempre los docentes también asocian la creatividad a las clases de artes o a dar libertad al alumnado a la hora de hacer algo. Y eso efectivamente son parte de la creatividad. Pero la creatividad no es solo eso, también hay creatividad en la resolución de problemas, también hay creatividad cuando resolvemos un problema de ingeniería o de construir algún tipo de objeto para solucionar un problema. O sea, en todo eso también hay creatividad y hay que valorarlo de forma conjunta, ¿no? Luego, en el otro esquema que tenéis a la derecha, Lubar y Thornhill-Miller proponen dos dimensiones de creatividad que tienen más que ver, por un lado, con rasgos o características cognitivas del propio alumnado, a título, digamos, de alguna manera individual, algunas solapan, ¿no? Por ejemplo, pensamiento convergente, pensamiento divergente, pensamiento analógico, asociativo para establecer conexiones entre ideas, la flexibilidad de pensamiento y también, fijaros, es importante, el conocimiento. Muchas veces se habla
de desarrollar la creatividad, pero está claro que es imposible desarrollar la creatividad sin saber nada, sin tener conocimiento. Yo no puedo conectar ideas, no puedo solucionar problemas de forma creativa si no hay un conocimiento detrás. Entonces, eso de desarrollar la creatividad en el aire no existe. No existe una creatividad sin conocimiento previo, sin conocimiento. De hecho, cuanto más sabes, más creativo eres, más ideas diferentes puedes aportar y comparar. Luego es indispensable, ¿no? Y luego en esta dimensión tenemos también rasgos conativos, ¿no? Estos autores entienden la escuela, como la entendemos hoy en día, como una experiencia social, como una experiencia de aprendizaje en grupo, no solo como una experiencia individual. Entonces también hay creatividades relacionadas con esas cosas más sociales, más colaborativas en la clase. Estar abierto a nuevas experiencias, tener cierta tolerancia a la ambigüedad cuando se trabaja en grupo, o sea, se plantean proyectos, pues no siempre uno tiene que saber la solución desde el principio y hay que tener una cierta tolerancia a la ambigüedad que muchos niños, por ejemplo, les cuesta mucho no tener el camino perfectamente trazado, ¿no? ¿Por qué? Porque también desde pequeños les damos las pautas perfectas, cada día, en cada minuto, lo que tienen que ir haciendo. Entonces, eso cuesta, ¿no? Luego cuesta adaptarse. Luego, tener motivación intrínseca y, como pone, tener un autoconcepto creativo, ¿no? Muy relacionado con lo de la autoeficacia que también te hablaba antes. Pero bueno, como veis, la creatividad es un concepto complejo, dependiendo de diferentes perspectivas se puede entender de diferentes maneras, casi siempre complementarias. Cuando uno crea un proyecto STEAM, pues elige un marco de creatividades, digamos, ¿no? ¿Cómo voy a trabajar yo esto? Luego, como podéis imaginar, es difícil establecer un marco, pero luego más difícil todavía es desarrollar un proyecto que uno crea que de verdad trabaja estas creatividades. Y luego otra pregunta que os podéis hacer es, ¿y esto cómo lo mido y lo evalúo en el aula? Pues efectivamente eso no es para nada una cuestión sencilla ni resuelta, ¿no? Luego podemos discutir un poco más. Pero bueno, este sería el segundo pilar fundamental del STEAM para la gran mayoría de autores, ¿no? La integración y el segundo, la creatividad. Vale, un tercer pilar fundamental, o ya llevo, a ver, ¿cuánto llevo? Ah, no, ya decía yo, digo, sí, ya estoy por el último. Actitudes, que se me ha olvidado ahora en la recopilación, ¿no? Actitudes, integración, creatividad. Y un cuarto pilar fundamental es el de la igualdad. Bueno, normalmente en el ámbito europeo o en España solemos hablar de igualdad pensando siempre en las diferencias de sexo, ¿no? Hombre o mujer. En otros ámbitos, por ejemplo en Estados Unidos, se suele preferir el término de equidad, un poco más general que el de igualdad, que parece más relacionado a estas diferencias de sexo o género, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en las aulas, hay una enorme cantidad de gente de diferentes procedencias, ¿no? Inmigrantes, ya sean de primera generación, segundas o terceras, pero hay un montón de culturas, si queréis, diferentes. Entonces, en general se puede hablar de equidad en un sentido amplio, no solo integrar o conseguir una igualdad entre hombre y mujer, sino en general también entre culturas. Aunque bueno, aquí en España, aunque la inmigración también tiene una parte importante y solamente en las aulas hay también alumnos de diferentes nacionalidades o procedencias, el problema más acuciante o lo más relevante, o se suele destacar un poco más, es la búsqueda de la igualdad entre hombre y mujer. Entonces, bueno, para poner aquí algunos datos, fijaros, las diferencias entre hombres y mujeres son muy importantes todavía en Europa. Los datos que pongo aquí son de Europa o de España en particular. Pero son en general muy similares en casi todos los países desarrollados. Y es que, por ejemplo, como veis en la gráfica de aquí arriba a la izquierda, ¿sí? Ahí viene representado el porcentaje de mujeres y hombres en las carreras universitarias de diferentes áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la izquierda del todo tenemos educación y salud. Como veis, hay un altísimo porcentaje de mujeres, 70% más o menos, mientras que en el extremo contrario tenemos las carreras de ingeniería o más relacionadas con la tecnología. Entonces, hay una clara diferencia en los intereses que muestran los diferentes chicos y chicas, ¿no?, a la hora de elegir una carrera. En la parte media se sitúan, por ejemplo, las ciencias, aunque ahí están agrupadas. Hay una gran diferencia también entre las diferentes ciencias. Por ejemplo, biología y química, suele haber, sobre todo en biología, una mayor cantidad de mujeres. Sin embargo, en física o matemáticas suele haber, o desde hace muchos años, bastantes más hombres. O sea que aunque las ciencias en global quedan equiparadas ahí, también dentro de ellas hay bastantes diferencias. Luego, no solo hay una diferencia a nivel de la elección de carreras universitarias, sino luego cuando van al mercado laboral. Como veis en los dibujos aquí a la derecha,
Esto representa el porcentaje de hombres y mujeres que trabajan ya como científicos o como ingenieros en las empresas o en general, empresa o sector público en la Unión Europea. En global, como podéis ver, casi el 60% son hombres, con países con todavía diferencias más acusadas, como Alemania o Finlandia, que algunos los tenemos ahí como referentes en ciertos sentidos, pero fijaros que en otros la diferencia es todavía mayor, ¿no? Y luego, en la gráfica de abajo a la izquierda, lo que se representa es que también en el ámbito académico ocurre esto, ¿no? Si os fijáis, primero a nivel de licenciatura o de maestría, que son las dos primeras, la parte más izquierda de aquí, hay más mujeres que hombres, ¿sí? En Europa, en licenciatura en las universidades o en maestría. Y sin embargo, cuando llegamos ya a nivel de doctorado y sobre todo ya a nivel de dedicarse profesionalmente a la investigación, ya sean centros de investigación o universidades, claramente eso da la vuelta, incluso la brecha se abre muchísimo. Estas son llamadas gráficas en tijera, que aparecen muchas veces cuando vemos diferencias en la evolución entre hombres y mujeres a medida que avanzamos en un progreso académico o científico. Aparece muchas veces este problema. Luego, por tanto, desde la elección de nuestra carrera hasta que luego vamos al mercado laboral o a la profesionalización como investigadores, pues hay una brecha importante entre los hombres y las mujeres, entre los que se dedican más a las ciencias o al ámbito más de la educación, el cuidado de los demás, la salud, que es donde abundan más las mujeres en prácticamente todo el mundo. Claro, uno podría preguntarse si estos problemas de dónde vienen. Por supuesto, la educación es básica y forma parte de esto, ¿no? Aunque, por supuesto, tampoco solo los educadores vamos a poder compensar este problema. Esto es una circunstancia global que afecta a toda la sociedad, ¿no? Pero bueno, podemos poner nuestro granito de arena. Fijaros, aquí os he puesto brevemente los datos de PISA, porque uno podría pensar que quizá, bueno, son datos muy conocidos, pero PISA, que se hace con alumnos de 15 años en prácticamente todo el mundo, casi todos los países participan, pues evalúa la competencia lectora, la competencia en matemáticas y en ciencias, ¿no? En chicos y chicas de 15 años, ¿no? Y como seguramente sabéis, los resultados son mejores en las 3 disciplinas para las chicas, en todos los países prácticamente sin excepción. Y una diferencia que no es muy grande, pero que es significativa, o sea, realmente las chicas sacan mejores resultados en las 3 disciplinas en general en casi todos los países, ¿no? Y, por ejemplo, si nos fijamos en lo que PISA llama nivel 2, que sería el nivel ya de los alumnos que están por debajo del nivel mínimo que deberían tener, o sea, los que ya se están descolgando del sistema educativo, los que ya empiezan a ir por debajo con 15 años, pues en España, por ejemplo, hay un 9%, que es la gráfica esta que veis aquí, he destacado el dato de España, pues, por ejemplo, el 9% de chicas está por debajo de ese nivel y el 12% de chicos. O sea, hay diferencias claras entre chicos y chicas, las razones de esto son diversas, pero como podéis ver, no es que, digamos, las chicas sean peores en ciencias y en matemáticas, por eso no eligen ingenierías o no eligen matemáticas o física para la universidad, no son peores. Los datos dicen que son mejores. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿cuáles pueden ser los motivos? ¿Cuáles pueden ser los motivos que subyacen detrás de esto? Bueno, PISA también en los últimos años ha ido incorporando cada vez más cuestiones, no solo para evaluar esas competencias, sino para intentar investigar el origen de estas diferencias, ¿no? Entonces, bueno, aunque un poco rápido, no voy a entrar ahí, pero bueno, he puesto aquí las gráficas. Fijaros, en la parte de la izquierda, lo que se puede ver en esas gráficas son datos de España, es que las chicas muestran actitudes menos positivas hacia la competición. Esto es algo que más o menos, además, vemos en nuestro día a día, ¿no? Los chicos son más competitivos y disfrutan más con la competición, y las chicas disfrutan menos con esas actividades más competitivas. En segundo lugar, también se ve en la gráfica de abajo a la izquierda, y esto es muy importante y enlaza con lo que hablaba antes, las chicas sienten una menor autoeficacia hacia las ciencias y las matemáticas. Es decir, son mejores, pero sienten que son peores. Esto es crucial, porque aunque tú hagas las cosas mejor que el de al lado, si tú crees que las haces peor o crees que las vas a hacer peor, entonces seguramente no vas a querer optar por una carrera científica en el futuro, que vas a interpretar como algo además exigente, competitivo, muy enfocado a la empresa. No te va a resultar atractivo algo como esto, ¿no? Entonces está demostrado que las chicas, aun siendo mejores, se sienten peores. De hecho, hubo un estudio muy interesante hace ya 2017, creo, un estudio publicado en Science, donde, fijaros, vieron que las niñas de 6 años, ojo, con 6 años en España está empezando la educación primaria,
ya se sienten peores que sus compañeros chicos en actividades científicas y matemáticas. Con 6 años, que no hemos hecho ni empezar, o sea, prácticamente, ¿no? Ya se sienten peores en ciencias y matemáticas con 6 años. Eso significa que de alguna manera, desde ya, desde antes incluso, estamos ya diciéndoles esto no es para vosotras, esto a ti no se te da bien, tú céntrate en otra cosa, ¿no? Nosotros, no digo nosotros como docentes, sino toda la sociedad, ¿no? Les está inculcando esa idea. En la parte derecha hay otras dos gráficas también interesantes. Fijaros, la de arriba nos muestra que las chicas tienen una mayor motivación y el perfeccionamiento de las tareas, que eso es algo que casi todos los docentes vemos en nuestro día a día, ¿no? Yo soy docente en la universidad, pero doy clases en un programa de altas capacidades a niños de quinto, sexto. Bueno, he dado clases en todos los cursos de primaria ahí, o sea, he estado hasta con niños de 6 años, ¿no? Pero bueno, llevo ya últimamente en quinto, sexto de primaria. Y ahora también desarrollo proyectos en colegios, esta misma mañana está en un colegio, en niños de quinto de primaria también, ¿no? Entonces, lo vemos continuamente, las niñas suelen tener un mayor cuidado por el detalle, unas mayores ganas de hacer las cosas bien, de hacer caso a como tú se lo estás diciendo para hacerlo. Hablo en general, evidentemente, pero los datos dicen eso, ¿no? Además, efectivamente, las chicas suelen ser más perfeccionistas. Esto que podría parecer algo positivo, y seguramente en parte es positivo, también tiene una parte negativa, y es que se ha demostrado que también tienen un mayor sentimiento al fracaso. Entonces, claro, si uno tiene mayor miedo a fracasar, se siente peor, tiene menor autoeficacia hacia las ciencias, pues inevitablemente, seguramente no elija una carrera científica en el futuro. Entonces, en esta dirección es en la que tenemos que trabajar en la educación. Desde la educación primaria, desde muy pronto, tenemos que empezar a trabajar con las chicas en darles referentes femeninos, en procurar no producir sesgos en las tareas que asignamos unos y a otros, ¿no? En no reproducir roles, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que seguro todos vosotros ya conocéis o estáis intentando trabajar, ¿no? Entonces, bueno, este es un pilar fundamental también desde el STEAM, ¿no? Lo que se trata con el STEAM es, por un lado, conseguir que las chicas también les guste la ingeniería y la tecnología, desarrollar esas actitudes positivas hacia matemáticas, ciencias, ingeniería y tecnología. Eso perseguía el STEM inicialmente. Con la inclusión de la A, de las artes, lo que se pretende también es que también los chicos desarrollen un gusto mayor por la parte artística o por las humanidades, de tal manera que de verdad logremos desarrollar actitudes positivas en general a todo el alumnado hacia todas las materias. Evidentemente ese es el ideal, ¿no? Otra cosa es lograrlo, pero eso es lo que se pretende, ¿no? Bueno, entonces, resumiendo, ¿por qué plantear un enfoque de este estilo, un enfoque STEAM? Bueno, pues hay razones, ya estoy viendo que voy un poquito justo, ¿no? Pues hay razones pedagógicas, aprendizaje integrado, conectado con las necesidades del siglo XXI, más práctico y motivador. Hay razones laborales, porque cada vez más en el mercado laboral se necesita alta competencia digital. Necesitamos, por tanto, fomentar vocaciones hacia esas áreas, porque además van a ser las áreas, queramos o no, más remuneradas. Los trabajos más remunerados van a ser los de un perfil normalmente, o en promedio, científico-tecnológico. Entonces necesitamos mujeres que se dediquen a esos perfiles para también fomentar una sociedad igualitaria, donde las mujeres ocupen puestos de responsabilidad y una posición económica equiparable a la de los hombres, ¿no? En general necesitamos formar ciudadanos críticos, responsables y donde la equidad sea un valor importante. Entonces, bueno, estos son un poco los pilares, me voy a hacer esto un pelín, los pilares un poquito del STEM, del STEAM, y como os he puesto aquí un resumen, veis hay un montón de iniciativas STEAM en España. En España la educación está traspasada a las comunidades autónomas en gran parte, entonces cada una desarrolla sus propios programas. Hay muchos en diferentes comunidades autónomas. En Guadalajara, Castilla-La Mancha, que nos ocupa aquí, hay un programa STEAM, ahí lo veis en el medio, bastante interesante, que incluye formación de docentes, creación de materiales, asesoramiento desde las instituciones, colaboración entre universidades y centros, como aquí ahora. Entonces hay un programa bastante interesante en STEAM, que lleva ya unos cuantos años y está progresando. Hay más en otras comunidades. También hay iniciativas a lo largo de toda Europa. Ahí veis diferentes proyectos, redes de profesores, redes de investigadores que trabajan en STEAM o en STEM y que intentan fomentar todo este enfoque. Hay iniciativas en Estados Unidos, muchísimas. Además, Estados Unidos es muy grande, tiene mucho poderío económico y en educación siempre ha dedicado mucho más dinero en promedio que otros países europeos. Entonces, da proyectos de muchísimos millones de dólares para desarrollar auténticos proyectos STEAM en todo su territorio. Luego tenemos iniciativas en Asia también muy importantes. De hecho, la parte China, Japón, Corea, China,
empujan muchísimo en el enfoque STEM, ¿no? No han incluido tanto la A, ellos son muy tecnológicos, ¿no? Entonces, pero el enfoque de tecnología e ingeniería lo tienen muy, muy intenso, ¿no? En STEM. Y también hay iniciativas en Latinoamérica, por ejemplo, el encuentro de redes STEM de Latinoamérica que se celebra todos los años, o esos programas también como el que tenéis ahí, que fomenta también el Santander, que tiene más que ver con el STEM y las mujeres, ¿no? Que también hay muchos en España enfocados a específicamente las mujeres, no las chicas. Entonces, bueno, y en África, por terminar, para que veáis que hay en todas partes, ¿no? También en África tenemos proyectos STEM o actividades STEM un poco en este enfoque. Entonces, bueno, voy a terminar. Hemos empezado un poquitín más tarde, ¿no? Pero bueno, en 5 minutitos os voy a contar un poco lo que hacemos en el grupo de investigación de la Universidad de Alcalá, esto se ha pasado solo, que yo dirijo, ¿no? Bueno, eso, disculpadme que esto está en inglés, pues lo he sacado ahí de la web y tal, pero bueno, si lo voy a contar muy rapidito. Nuestro grupo trabaja en las 3 líneas fundamentales de la universidad, que son la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento a la sociedad. Y además intentamos abarcar 3 tipos 3 grupos de edad, si queréis, o que en el fondo es abarcar un poco toda la población, desde la educación básica, la de elemental o primaria, la educación secundaria y luego la educación ya universitaria, ¿no? O sea, un poco todo el ámbito educativo. Por ejemplo, en la parte de transferencia, pues organizamos y participamos también como equipos en competiciones diferentes de robótica, como esas que tenéis ahí, las promocionamos en toda España. Hacemos actividades diversas de divulgación, charlas en institutos, Semana de la Ciencia, Pint of Science, organizamos también el Geolodía aquí en la provincia de Guadalajara, varios miembros del grupo. Organizamos también las Olimpiadas Matemáticas y de Geología, que son como concursos que se organizan ya para alumnos de bachillerato, para seleccionar a los mejores de toda España y se les da un premio a nivel nacional. También hacemos cursos de formación de profesores, sobre todo en STEM, en STEAM, en matemáticas, en robótica, son las áreas que más trabajamos. Luego en educación, pues trabajamos en el grado de educación primaria, trabajamos en el máster que hay que hacer aquí para ser profesor de educación secundaria en varias universidades. También trabajamos en la Universidad de Mayores, en la Universidad de Alcalá, que son alumnos de más de 50 años, que se apuntan para recibir una formación un poco más divertida, ¿no? Un poco más amena, pero para seguir formándose. Y también en el ámbito educativo, pues colaboramos yo en concreto con el programa de altas capacidades de la Comunidad de Madrid. Y luego en el ámbito de investigación, trabajamos en STEAM con diferentes proyectos, desarrollando también actividades o cursos o proyectos de disciplinas concretas. Y varios miembros de nuestro grupo pues están involucrados, por ejemplo, en el Instituto IKEDA, que es un instituto de investigación educativa en colaboración con una universidad japonesa de Soka, que ellos se centran en lo que se llama la educación creadora de valor, es lo que ellos llaman, creadora de valor. Y también tenemos miembros del grupo que se dedican más a estudios de género, relacionados con la cátedra Isabel Muñoz Caravaca de la universidad, o luego también investigación centrada en las altas capacidades dentro del grupo. Entonces, un poco esto es lo que hacemos, un poquito de todo, somos 10 personas, como veis aquí, uy, me ha faltado, está. Somos 10 personas dentro del grupo de investigación, hay profesores de las diferentes disciplinas. Como yo comentaba antes, yo vengo desde la didáctica de las ciencias, antes me dedicaba más a la física, otras personas del grupo también se dedican a la didáctica de las ciencias, pero más desde el ámbito de la química, de la biología, de la geología. Tenemos una especialista en didáctica de las matemáticas, otro más experto en robótica educativa, tecnologías, ingeniería. Y luego también tenemos expertos en la parte artística, tanto música como artes plásticas. Y una persona del grupo, Ana Belén García Varela, pues es experta en psicología de la educación, ¿no? Para darle un poco más un sentido a todo esto que hacemos desde el punto de vista educativo. Bueno, para terminar, un par de ejemplos de proyectos STEAM que hacemos en el grupo. Bueno, pues mirar, en uno de los trabajos que hemos hecho es desarrollar nuestra propia metodología. Como comenté antes brevemente, hay muchas metodologías diferentes para llevar el STEAM al aula. Hicimos una revisión muy amplia y dentro de todas ellas, la que más nos gustó es una metodología que viene de las ciencias experimentales, que es la metodología 5E. Está muy extendida en Estados Unidos y me consta que también en Latinoamérica, donde también muchas veces bebe de tradiciones de Estados Unidos en muchas cosas educativas, ¿no? O en ocasiones, pues también es conocida la metodología 5E. Bueno, nosotros la elegimos como la metodología base, sobre ella luego aplicamos también algunas otras metodologías, como el aprendizaje basado en proyectos, que seguro que suena, la indagación para las ciencias, el aprendizaje manipulativo, damos también mucho peso a los procesos dialógicos y a colaborativos, y también mucha importancia a la metacognición. Bueno, este esquema resume un poco todo el paradigma o todo el enfoque que nosotros damos, pero bueno, tampoco me quiero entretener mucho, ¿no?
Uno de los proyectos que hemos desarrollado siguiendo este enfoque es este proyecto que hemos titulado Maquinando en el Antiguo Egipto para cuarto y quinto educación primaria, niños aquí de unos 10, 11 años, o 9, 10, 11 años. Y en este proyecto, pues, sin entrar en mucho detalle, pues desarrollamos el currículo de matemáticas trabajando la parte de fracciones y decimales, desarrollamos en el currículo la parte de máquinas simples desde las ciencias, pero luego todo eso y también la parte de música, la parte de sonidos y tipos de sonido, vocalización, tipos de instrumentos. Lo que hemos hecho un poco es ver lo que había en el currículum realmente para esas edades y a partir de desarrollar ese currículum plantear el proyecto, no como algo extracurricular, que entonces es muy difícil sacar tiempo, ¿no? No, no. Con nuestros proyectos queremos, en este caso, realmente abordar el currículum para hacerlo en el tiempo de clase. Y luego le añadimos una parte de ingeniería y tecnología, en este caso los alumnos construían con sensores infrarrojos un lector de partituras, le podíamos pasar una partitura y el lector iba leyendo como una especie de escáner de partituras y sonaba la música. Y luego también incluimos una parte artística basada en el visual thinking o el pensamiento gráfico para representar un poco lo que habíamos aprendido, ¿no? Pero bueno, en nuestro canal de YouTube, que ahí si queréis tenéis, podéis consultar un poco más de información. También me comentaba, aunque bueno, de los proyectos del Colegio Sagrado Corazón va a hablar luego Miriam y demás, me comentaba también el director Sergio cuando habla con él, que también en el colegio tienen un proyecto de Egipto, ¿no? Con un enfoque más o menos STEAM, que es un proyecto diferente a este, pero bueno, la metodología, o sea, la temática de Egipto es un clásico, ¿no? En educación primaria muy motivador. Y luego, por ejemplo, brevemente, otro proyecto que estamos desarrollando, o sea, que hemos desarrollado, en este caso para alumnos con altas capacidades dentro de ese programa que os comentaba de la Comunidad de Madrid, pues en este caso seguimos un enfoque diferente. En este caso partimos de lo que se llaman en otros ámbitos y también en educación las big ideas, ¿no? Una gran idea central, un tema eje central, a partir del cual desarrollar los contenidos que uno quiere trabajar. El programa este de altas capacidades no se parece en nada al anterior, puesto que en este programa no existe un currículo que trabajar. Realmente los profesores tenemos libertad total de hacer lo que queremos. Maravilloso, ¿no? Lo ideal. O sea, podemos plantear los retos y el aprendizaje que nosotros queramos. No hay un currículo. Entonces, es mucho más sencillo elaborar un proyecto de esta manera, ¿no? Entonces, aquí lo que hicimos, por ejemplo, pues fue un año elegir como tema central los fractales, otro los grafos y otro año, aunque ahí no aparece, estamos haciendo ahora Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? El tema de Alicia como eje central. Y en base a eso trabajamos las diferentes disciplinas, podéis ver ahí cómo hemos trabajado la parte de matemáticas y de tecnología creando fractales con el ordenador o grafos. También hemos visto cómo con los grafos se pueden representar las redes sociales e interpretar cómo se difunden las fake news o un virus como el coronavirus según los agrupamientos de personas y las conexiones entre ellas. También ponemos en valor la música, entonces, y crearon los alumnos música fractal. Creamos, por ejemplo, como veis ahí abajo a la derecha, esto se llama el árbol pitagórico, ¿no? Como a partir del tema de Pitágoras lo fractalizamos. Creamos también un grafo representando las amistades entre unos y otros, un grafo de la historia de la humanidad. En fin, hay diferentes maneras de trabajar de forma integrada todo en base a una misma idea central. Y luego en estos proyectos siempre hacemos un producto final, normalmente una interpretación artística. Como veis ahí, un año lo que hicimos fue una performance, donde en un salón de acto muy grande los alumnos contaban sus cuentos fractales que habían trabajado, la literatura fractal, mientras componían esa música fractal, mientras en las pantallas gigantes iban creando también fractales a través del ordenador o lo representaban en sus dibujos. Y otro año, en el año de los grafos, los chicos lo que hicieron y chicas fue bordados que representaban diferentes ideas del proyecto y luego los conectaron en un espacio, que es ese que veis ahí, que era el patio de un colegio en el centro de Alcalá de Henares, que es un sitio, además, declarado patrimonio artístico, pero que esto se podía hacer, estaba todo regulado, ¿no? Pero bueno, veis aquí también como los chicos participaron en la parte de bordados. Entonces, no solo se trata de trabajar la igualdad en una dirección, sino también en otra. ¿Por qué los chicos no van a bordar? Y de hecho, se lo pasaron en grande y no hubo ningún inconveniente, ¿no? En que los chicos se pusieran a bordar y a crear sus propios bordados, ¿no? También en estos proyectos colaboran expertos que nos ayudan en diferentes partes. Por ejemplo, a bordar vino una experta en arte relacionado con esto que nos explicó y nos ayudó a todo el grupo a cómo hacer esos bordados de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, bueno, aquí os he puesto el enlace a un vídeo si queréis ver el proyecto. Simplemente, si no, podéis buscarlo si ponéis PEAC, que es el nombre del programa, PEAC, Fractalízate, vídeo, pues ya te sale el vídeo y podéis ver este vídeo o otros de los proyectos. Y bueno, hasta aquí un poco mi parte, creo que más o menos he estado en el tiempo, hemos empezado yo un poquitín más tarde, a lo mejor me he alargado,
Y ahora ya os voy a dejar con Miriam y con Pablo, creo que me han dicho también, ¿no? Al final, que Pablo también... A Pablo, ¿no? Y os van a contar un poco cómo este enfoque STEAM se está desarrollando en algunos proyectos dentro del Colegio Sagrado Corazón aquí en Guadalajara. Miriam. Muchas gracias, Germán. Hola, buenas tardes. Bueno, yo os voy a comentar un par de proyectos STEAM que se están llevando a cabo en el centro, uno en secundaria y otro un proyecto vertical que es para todo el centro. El primero es, bueno, First Lego League Spain. Es un proyecto que se está llevando a cabo este año con un grupo de alumnos de segundo de la ESO. Y es un proyecto que además se puso en marcha hace bastantes años a nivel mundial como una herramienta educativa para alumnos desde los 4 hasta los 16 años, divididos en tres categorías, cuyo objetivo es que tanto los pequeños como los jóvenes pues, comprendan conceptos básicos de estas 4 disciplinas que ya nos ha comentado antes Germán y puedan aplicar sus habilidades en una competición de robótica, de ciencia y tecnología. En esta temporada en concreto, 2021-2022, el programa presenta un reto que se llama Monocargo Connect, que está centrado en el mundo del transporte. Entonces, todos los participantes, todos los equipos participantes, que son entre 3 y 10 alumnos, exploran todos los avances tecnológicos y los desafíos globales a los que se enfrenta actualmente la humanidad. Entonces, ellos, todos los equipos participantes, con unas piezas de Lego, tienen que montar unas misiones y un robot con esas piezas de Lego y programarlo para así crear pues, distintas soluciones creativas que puedan revolucionar el futuro de este sector. Son los equipos se pueden presentar a competiciones regionales y los ganadores de cada una de esas regiones pues, pueden ir a la competición nacional y el ganador de esa competición nacional de España pues irá a la competición internacional que este año es en Houston. Entonces, en nuestro caso, el sábado 12 de marzo iremos a Toledo con el equipo de 10 alumnos de segundo de la ESO y, bueno, se trata, por un lado, de que aprendan estas disciplinas, pero por otro lado, para que adquieran los conceptos básicos y aprendan a trabajar en equipo, respetándose y, bueno, pues llegando a unas conclusiones y a unas habilidades que deben de adquirir. Y el otro proyecto que se está desarrollando en el centro es el proyecto ARCA, Agustino Recoletos, Cultura Antigua, que se trata de un proyecto vertical que es para todos los alumnos del centro y que participan, bueno, participamos todos los profesores y, bueno, familias y en general toda la comunidad educativa. Es un proyecto de 3 años para pues, conocer y profundizar en el conocimiento de 3 culturas antiguas. El año pasado lo dedicamos a Egipto, este año Grecia, y el año que viene pues será Roma. Entonces, a lo largo de todo el curso, desde todas las asignaturas, se realizan talleres, actividades y salidas complementarias pues, para visitar museos, para practicar escritura, realizar disfraces, mapas y bueno, pues otros talleres relacionados con la ciencia, con la ingeniería, construcciones que están relacionados pues, en este caso con Grecia y que culminará con el Día Grande de Arca, que, bueno, que haremos unas actividades especiales como hicimos el año pasado con Egipto. Entonces se trata pues, de conocer estas culturas mediante una metodología STEAM y que aprendan a trabajar, pues, como he dicho antes, en equipo.
Y bueno, ahora yo doy paso a un compañero, a un profesor del centro de secundaria, que es Juan Pablo Guzmán. Gracias, Miriam. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Vale. Bueno, pues yo os voy a presentar algunos proyectos algo más concretos en el tiempo en cuanto a espacio que se han estado haciendo en secundaria y se siguen haciendo. Están enfocados sobre todo, ya os digo, en educación secundaria, aunque muchos de ellos son totalmente extrapolables a primaria. En primer lugar, bueno, comentaros que en nuestro colegio le damos muchísima importancia al aprendizaje de programación informática. Pensamos que es una herramienta y no ya solo una herramienta, sino que es un medio y casi un fin en sí mismo, puesto que el aprendizaje de la informática, de la programación informática, puesto que muchísimos trabajos en el futuro van a depender del desarrollo de aplicaciones directa o indirectamente, entonces creemos que es súper importante que lo aprendan. Entonces, desde los cursos en primaria se aprende ya, pero sobre todo en secundaria, desde primero de eso, trabajamos con Scratch para, sobre todo, Scratch es un lenguaje de programación que no requiere el aprendizaje de un lenguaje escrito, sino que mediante bloques se puede programar y se ve directamente en la pantalla lo que está ocurriendo. Entonces es muy versátil en ese sentido y sobre todo se va directo al grano en el aprendizaje de cómo se estructura el cerebro para aprender a programar informáticamente, ¿no? Entonces, aquí tenéis un ejemplito de una animación que hizo un alumno de tercero de eso para explicar los beneficios que produjo la rueda en la tecnología, ¿no? Entonces, mediante esta animación, pues se veía que al darle al play, con una sola persona empujando un carro con rueda, pues avanzaba mucho más que 4 personas empujándolo. Entonces, mediante una pequeña animación, pues se ve rápidamente un contenido y además es un trabajo que ha hecho el chaval, que le puso su música, sus colorines, entonces pues también está trabajando también otras disciplinas un poco más artísticas, ¿no? Luego si pasamos a la siguiente diapositiva, pues también hemos utilizado Scratch para diseño de videojuegos, pequeños videojuegos que pues, por ejemplo, el que tenéis aquí en la imagen es un videojuego en el que se viste a una chica y luego pues se va de fiesta. Entonces, pues hay diferentes vestidos, diferentes complementos que puede cambiar y todo esto está, ya os digo, programado en Scratch. Muchos de estos dibujitos que veis en la pantalla también los dibujaban los alumnos. Entonces, pues también es muy motivador para ellos verle una utilidad. Y luego lo que hacíamos es que nos compartíamos todos los juegos entre todos. Entonces, pues unos probaban unos, se puntuaban entre ellos cuáles les había gustado más, se daban feedback entre ellos para oye, pues yo habría metido esto por aquí, lo habría hecho de otra manera. Y pues la verdad es que, pues como os digo, están aprendiendo programación y casi sin darse cuenta, ¿no? Entonces, pues es muy interesante. Luego, si pasamos a la siguiente, en nuestro colegio, en nuestros dos colegios también hacemos proyectos de gamificación, que la gamificación, bueno, básicamente es una metodología en la que se lleva las mecánicas de lo que son los juegos a un entorno que no necesariamente sea lúdico, como puede ser una clase, ¿no? Gamificación se hace en muchísimos ámbitos, en ámbitos de empresa, por ejemplo, en las aplicaciones de móvil, cuando tenemos que completar un perfil, eso es una especie de gamificación. Pero bueno, en educación, la gamificación va orientada sobre todo a la motivación del alumno. Entonces, en concreto, este ejemplo que veis aquí es un proyecto que titulamos Salvar las matemáticas, realizado en matemáticas de tercero de eso, y es un proyecto que duraba todo el curso con un storytelling propio en el que un virus informático está atacando a las matemáticas, a las bases del código binario matemático, intentando destruir pues las matemáticas de todo el mundo. Entonces, los alumnos se les pide que
a través de su esfuerzo y de su trabajo diario y durante todo el curso, pues puedan salvar las matemáticas. Entonces, también conlleva un cambio de vocabulario para hacerlo más inmersivo, en el que pues las clases son entrenamientos, los ejercicios que se le mandan son desafíos de ejercicios, los exámenes, dejábamos de llamarlo exámenes y eran batallas porque se enfrentaban a ese virus o a esos enemigos que iba generando el virus y que tenían que ir luchando contra él. Además utilizábamos una plataforma que es Classcraft, que es una plataforma gratuita, en la cual pues puedes generar avatares para todos los alumnos y estos avatares pues van ganando puntos de experiencia, van desbloqueando poderes, también físicamente los pueden ir personalizando. Además el tema de los poderes es muy divertido porque pues hay algunos poderes que son pues uno era invisibilidad, que los que le permite es ir al baño, pues utilizo invisibilidad y se van al baño. En lugar de, profe, ¿puedo ir al baño? Pues, profe, ¿puedo utilizar invisibilidad? Y entonces iban al baño, ¿no? Pero también había otros poderes que tenían repercusión, por ejemplo, en los exámenes, en las batallas. Pues clarividencia, por ejemplo, lo que les permitía era recibir una pista un poquito más profunda sobre un ejercicio, pues durante una de estas batallas que hacíamos como exámenes. Entonces, bueno, lo hacemos también en otros cursos, en formación profesional básica y demás, y es uno de las metodologías que creemos que permiten enganchar a los alumnos de una manera muy, muy buena. Si seguimos avanzando. Hacemos también en tecnología, en la asignatura de tecnología, diseño 3D con Lego, sobre todo para potenciar la visión espacial. Entonces, pues tendría 3 fases este diseño 3D con Lego. Una primera fase en la que manipulan con fichas de Lego para hacer figuras sencillitas que se les plantean. Luego, estas figuras que han creado en Lego se les pide que las dibujen en perspectiva para favorecer y aprender a plasmar de la realidad al papel. Y luego, utilizando una plataforma que se llama Mechabricks, la cual permite trabajar con cualquier ficha de Lego y de cualquier color, de cualquier tamaño, en fin, pues imaginaos un software de edición 3D, de modelado 3D entre comillas, pero con figuras de Lego. Entonces ellos pueden hacer las mismas figuras que hemos hecho u otras un poquito más avanzadas en las que puedan crear sus propias creaciones. De hecho, ahí tenéis, por ejemplo, la imagen de una casita que montó un alumno como trabajo final dentro de este proyecto de Lego. Pues podemos seguir avanzando. Y también, bueno, como ha dicho Miriam, también trabajamos la robótica. Este proyecto lo hicimos hace unos años con kits de BQ que utilizan Arduino. Era un proyecto de sigue líneas, el cual, bueno, pues el sigue líneas básicamente es un robot, el cual tiene unos sensores creo que son infrarrojos, los cuales detectan la diferencia entre un color oscuro y un color más claro y le mandan la información a la plaquita que está ya previamente programada para ir moviendo y siguiendo la línea. Entonces, básicamente es un proyecto o un aprendizaje basado en problemas, puesto que el problema está muy claro, el robot tiene que seguir la línea y entonces mediante pues, el aprendizaje y la experimentación van consiguiendo realizarlo. Se trabaja siempre en grupo, en aprendizaje cooperativo y también creemos que favorece muchísimo el liderazgo, ¿no? Porque se nota muchísimo cuando los alumnos ya tienen el kit, lo empiezan a abrir, empiezan a contar las piezas, si está todo, si no, y se demuestra ahí pues esa parte de liderazgo que al final todos tienen que sacar, ¿no? Y bueno, podemos avanzar un poquito para ver alguna imagen más, pues, y, y como os digo, pues la verdad es que es muy motivador también, tanto para ellos como para los profesores que vemos que a los alumnos están motivados. Podemos avanzar un poquito más.
Y bueno, tenemos un vídeo colgado en nuestro YouTube, si lo queréis ver, del proyecto, el robot siguiendo. En los últimos años lo que hemos hecho es Sumo, robots de tipo Sumo, que son otro tipo de robots, pero utilizan básicamente prácticamente los mismos sensores, pero el objetivo es diferente. El objetivo es una lucha entre dos robots para empujar del ring, ¿no? Un ring creado de manera circular y, bueno, tienen que ser capaces de detectar el otro robot y empujarlo. Podemos avanzar un poquito. Bueno, y por último comentar que también hemos trabajado con realidad virtual como manera inmersiva también de aprender ciertos contenidos, ¿no? En concreto, aquí lo hicimos en segundo de ESO y tercero de la ESO, utilizando las gafas de Google, las Google Cardboard, que son gafas que cuestan 5 euros, de 5 euros a 10 euros, dependiendo un poquito de si las queremos de plástico o de cardboard, que sería el cartón. Es un proyecto o sí, un proyecto que sacó Google en su momento para acercar la realidad virtual a cualquiera, ¿no? Prácticamente. Entonces, es un modelo en el que mediante una pieza de cartón se monta una estructura de gafas y con el teléfono móvil personal es el que genera las dos imágenes para luego ver el 3D y ver en la realidad virtual, mover y tal. También utilizando los sensores, obviamente, del teléfono móvil, del acelerómetro y demás, pues se puede mover y observar alrededor. Entonces, hemos utilizado habitualmente una aplicación que se llama Mosaic 3D, que da acceso a una cantidad espectacular de recursos, recursos sobre todo interactivos, recursos 3D y que también permite generar esta imagen en 3D para la realidad virtual. Entonces, por ejemplo, durante un tiempo estuvimos haciendo un proyecto de Marte, entonces pues estuvimos visitando Marte con estas gafas de realidad virtual, viendo cómo sería el entorno, cómo son los robots que ya se han mandado, los rovers que ya se han mandado a Marte, pues eso, dando un paseo por Marte, ¿no? Y conociendo cómo sería el entorno. Y luego, pues también os he puesto ahí otro ejemplito del ciclo del agua, pues una explicación del ciclo del agua a través de esta manera de verla en 3D de manera mucho más inmersiva. Y bueno, esto eran un poquito algunos ejemplos, hacemos muchos más, pero algunos ejemplitos de proyectos STEAM que realizamos en nuestros coles y bueno, pues también que os sirva un poco a todos de inspiración para animaros y que a este tipo de metodología que la verdad es que es muy satisfactoria tanto para los chicos como para los docentes. Muchísimas gracias a todos los participantes, a Germán Ros, a Miriam Martínez y a Juan Pablo Guzmán por su presentación. Y os agradecemos todos los participantes, por favor, que rellenéis la encuesta que tenéis ahí. Si alguien tiene alguna pregunta que formular a alguno de los ponentes, por favor, ponerlas en el chat y las van comentando, las van contestando. Yo solo aprovecho para daros otra vez las gracias, también para pedir disculpas a Juan Pablo, que te he dicho Pablo solo. No nos conocemos en persona y cuando uno no tiene la cara y el nombre juntos es más difícil, ¿no? Nada, no pasa nada, por Dios. Y nada, os he puesto en el chat también los enlaces a los vídeos que os comentaba antes. A lo mejor puedes poner tú también luego el de ese que decías de vuestro canal del colegio. Y así, bueno, el que quiera tiene ahí los enlaces para ver algunos vídeos de estos proyectos. Y no sé, bueno, pues animaros, a ver, ¿alguna pregunta o algo? Animaros. O una opinión. A lo mejor nos gusta esto, no sé. Nuestro colegio ha apostado por la innovación y así se ha dejado ver a lo largo del desarrollo de lo que han tanto los estudios como Juan Pablo. Y bueno, pues todo ello muy, muy enmarcado con todo lo que nos ha contado Germán Ros. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación
Y bueno, pues si nos vais comentando alguna duda o alguna cosa que queráis comentar. Bueno, podemos responder varios. Sí, o sea, sí es posible. Como no he entrado un poco en detalle, podríamos haber entrado, pero el STEM o el STEAM no es una metodología concreta, sino, como habéis visto, un poco un enfoque más amplio. Luego, la metodología de cómo llevarlo al aula, pues hay muchas. Por ejemplo, yo os he hablado muy breve de esta de las 5E que hemos elegido nosotros. El aprendizaje basado en proyectos también es una muy habitual en STEM. La gamificación, como los ejemplos que nos ha contado Juan Pablo, también puede ser una manera. Entonces, bueno, yo no diría que hay una mejor u otra peor, sino que, bueno, un poco en función también de lo que el docente se encuentre más a gusto, lo que más domine, porque por mucho que queramos, si el docente no está a gusto con algo, no va a salir bien, es así. Entonces, en función de lo que tú te encuentres más a gusto, lo que domines, lo que te apetezca explorar más y un poco los objetivos que persigas, pues puedes elegir una u otra. Es interesante conocer varias para quizá elegir bien. O sea, esto es como todo, ¿no? Si uno se forma un poquito en las 3, 4 o 5 metodologías más habituales, pues entonces luego uno podrá elegir con un poquito más de criterio, ¿no? ¿Cuál cree que es un poquito mejor? No sé, si que opináis parecido, Juan Pablo, Miriam. Sí, sí, totalmente. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la gamificación se puede utilizar prácticamente con cualquier enfoque, ¿no? Pues para realizar STEAM o cualquier otra, casi asignatura, diría yo, que se puede enfocar la gamificación. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, damos por concluido. Muchísimas gracias, me reitero, a los ponentes, a Germán Ros, a Miriam Martínez, a Juan Pablo Guzmán y a todos los que habéis participado. Y bueno, pues esperamos vuestra